A continuación presentaremos la evaluación de la propuesta de investigación, uso de chatbots con inteligencia artificial como estrategia de acompañamiento académico en educación superior virtual, correspondiente a la diplomatura e investigador de la UNAM. Bien, para la evaluación de esta propuesta específica, el equipo evaluador está conformado por el filósofo teólogo Omar Alvarado Rosso, por el docente de inglés Óscar Penagos y por el docente universitario e investigador Javier Zapata Guerrero, y quien les habla, Javier Salinas, filósofo e ingeniero mecánico. Bien, para esta presentación hemos dividido nuestras intervenciones en 5 sesiones. La primera correspondería a la introducción, la segunda, resumen y observaciones, la tercera, mejoras, planteamiento y justificación, la cuarta, marco teórico, metodología y cronograma, y la quinta, conclusiones, próximos pasos y observación final. Bien, introducción. Como lo había señalado, el título de la propuesta que investigamos es el uso de chatbots con inteligencia artificial como estrategia de acompañamiento académico en la educación superior virtual. El propósito de sustentación: identificar falencias en la estructura y contextualización de la propuesta de investigación a fin de sugerir acciones de mejora para fortalecer el proyecto. Bien, acá, digamos, en el planteamiento, el resumen de la propuesta tiene que ver con que los chatbots como sistemas de inteligencia artificial conversacional representan una estrategia innovadora para brindar acompañamiento académico automatizado en educación virtual. Sin embargo, no obstante, aún se carece de evidencia empírica suficiente sobre su efectividad en contextos universitarios. Esta problemática plantea la necesidad de investigar si estos agentes conversacionales contribuyen de manera significativa a mejorar la experiencia del estudiante, especialmente en entornos asincrónicos y de alta demanda. Bien, el objetivo: analizar el impacto del uso de chatbots con inteligencia artificial como estrategia de acompañamiento académico en programas virtuales de educación superior. El proyecto tiene como objetivos específicos: caracterizar las funcionalidades de los chatbots utilizados en el acompañamiento académico en programas virtuales, evaluar la percepción de los estudiantes sobre la utilidad y efectividad de los chatbots para resolver dudas académicas, analizar la perspectiva de los docentes sobre los beneficios y limitaciones del uso de chatbots en sus prácticas tutoriales, y proponer lineamientos para el diseño e implementación pedagógica de chatbots en entornos virtuales universitarios. Bueno, es así que dentro de este resumen de la propuesta que propone el enfoque de la investigación. De acuerdo a la lectura, el proyecto está establecido de la siguiente manera, de acuerdo al enfoque de investigación, que es visto con predominancia cualitativa. También presenta un tipo de diseño de investigación con un diseño exploratorio secuencial. La población y muestra da referencia a estudiantes y docentes de programas virtuales de universidades públicas colombianas, y también propone técnicas e instrumentos de recolección de datos con encuestas, grupos focales, entrevistas semiestructuradas y análisis documental. ¿Qué procedimientos establece la propuesta? Que la va a realizar con selección de casos, aplicación de instrumentos, codificación temática y análisis estadístico básico. Y asimismo también propone técnicas de análisis de datos, análisis temático cualitativo y análisis estadístico descriptivo con medias, frecuencias y cruces simples. Entonces,
dentro de los cambios y sugerencias que nosotros dentro del consenso y el equipo evaluador y cada uno dentro de la actividad de la lectura de la propuesta de investigación, llegamos a lo siguiente, a esos cambios y sugerencias. Entonces, dentro de lo que establecemos, miramos el título que no era muy acorde, pues de acuerdo a esas 5 preguntas claves de formulación en el cual pues se debe establecer un título de investigación. El qué, el para qué, el cómo, el dónde, el cuándo. Entonces, dicho esto, y de acuerdo pues a esa estructura que plantea, sugerimos el siguiente título con base a la observación dada. Entonces, se propone chatbots con inteligencia artificial como estrategia de acompañamiento académico en el segundo semestre del 2025 para el fortalecimiento asincrónico de la educación superior virtual colombiana en la universidad. Y ahí dejamos el espacio en qué ciudad, en qué universidad y para qué programa. Porque también eso es una de las sugerencias en el cual está establecida esa evaluación en verificar esa población y muestra. Asimismo, dentro de los cambios y sugerencias, se propone que dentro del marco teórico, pues se sugiere conectar lo que explícitamente dicen las teorías del problema central con las mediciones de Vygotsky, ¿sí? Asimismo, integraría los marcos actuales del TPACK y el SMAR para ese uso pedagógico de la tecnología y añadir esas referencias obligatorias para poder sustentar ese análisis teórico de acuerdo pues al título propuesto. Es así que dentro de ese marco teórico, pues se puede establecer que puede establecer una literatura más actualizada para que sea más operativa, o sea, alinear la pregunta con el problema y con los objetivos y las variables acorde a las acciones de mejoras hechas en el título que se va a establecer. Dentro del resumen, se establece también como sugerencia alinear esa pregunta del problema con los objetivos y las variables acorde a esas acciones de mejora hechas en el título. Y asimismo, los objetivos, sí se sugiere reformular algunos de los objetivos específicos para hacerlos más medibles y un poco más alcanzables dentro del periodo establecido del 2025. Se establece pues que dentro de esa perspectiva y análisis que sea dentro de ese año 2020, aquí año 2025. Asimismo, estos objetivos orientarían sobre el impacto y la eficacia de acompañamiento académico para que pueda establecer una coherencia tanto del resumen como el marco teórico y el título de investigación. Dentro del enfoque metodológico, entonces se propone establecer que explique como tal el porqué del enfoque mixto y el diseño exploratorio secuencial que sean los más adecuados. También se establece que se detalle que en la fase exploratoria y que nos hable más en la fase cuantitativa. Ejemplo, el análisis cualitativo para el diseño de una encuesta. Entonces, esto permite dentro de la lectura poder establecer cuál es la metodología que va a establecer. Mencionar cómo va a ser el contraste de esos datos, tanto cuantitativos como cualitativos, porque el enfoque como tal lo propone de una manera mixta. Y especificar qué software usará dentro de los instrumentos y cómo va a establecer esa encuesta, si será de escala tipo Likert, el guión de la entrevista cómo estará basado de acuerdo a las categorías teóricas. Y asimismo, en la justificación, se recomienda redactar una justificación que sea un poco más relevante, ¿sí? Que el impacto esperado del proyecto especificaría cuáles son los beneficios, cuáles son las ventajas, tanto en el ámbito social, académico, desde ese acompañamiento asincrónico y virtual que se propone dentro de la propuesta. Y la justificación actual que sea, o sea, está establecida como algo muy básico, no hace ver atractivo el proyecto porque le hace falta fundamentación. Bueno, listo. Con respecto al cambio que se hizo en el título, pues también es necesario hacer un cambio en la parte de población y muestra, marcar la diferencia en cuál es la población y cuál va a ser la muestra. Eso es un cambio, una sugerencia que hacemos nosotros. Entonces, reducir lo que más se pueda a la población,
este caso la muestra, para tener un mejor alcance de análisis y un campo de estudio. Entonces, especificar que no se van a estudiar en todas las universidades, sino específicamente en la universidad y en el programa, como ya fue mencionado con anterioridad. De esta forma se puede analizar de forma minuciosa lo que se puede alcanzar y se puede ejecutar. También es necesario aclarar en la estrategia de muestreo que se utilizó. Si es un muestreo por conveniencia, si es un muestreo institucional o es esterificada. ¿Listo? Con respecto al cronograma, en eso sí fuimos un poquito más claros y más específicos. Es necesario detallar cada etapa de la investigación, las tareas que se van a cumplir, por ejemplo, las encuestas y los encuestadores. Considerar la posibilidad de hacer un buffer de tiempo para prever posibles retardos y así verificar y hacer revisiones en la investigación. De igual forma, definir las fechas o las revisiones parciales, lo que van a entregar de los borradores para de esta forma facilitar a los investigadores pues, un control y seguimiento como tal del proyecto. Y establecer las tareas claras, como se mencionó en el punto 1 de cada etapa y quién le va a corresponder ejecutarlas. En la siguiente diapositiva hacemos énfasis en la parte del presupuesto. Bastante complicada también esa parte de desarrollar, entonces es necesario, por ejemplo, desagregar un poco más en la parte del apoyo logístico. Es muy amplio, muy básico y no especifica las acciones que van a hacer con cada uno de los costos. No se evidencia, no se ve un rubro el cual esté diseñado para imprevistos, entonces es necesario siempre tener en cuenta que en un proyecto van a haber imprevistos, necesitamos tener un rubro para esta parte, le sugerimos incluso un 10%, y justificar en cada rubro el tipo de software que se va a usar, por ejemplo, exactamente cuántas horas, las personas, las tareas que se van a incluir, por ejemplo, en el caso del diseño gráfico. ¿Listo? Referente a la actualización de las referencias bibliográficas, es importante detallar cuando son institucionales, como los ODS, normas políticas, especialmente porque ellos tienen en acuerdos de la norma APA 7, pues una referencia muy detallada. Es importante también una actualización frente a las teorías actuales de los chatbots. Encontramos referentes del año 2022 y 2024 que deben ser pertinentes para este tipo de investigación. Al igual en el campo de la metodología, realizamos una recomendación de tener en cuenta a Hernández Fernández Batista del 2021, a Flea, a Creswell, especialmente que aportan de manera importante y le dan rigurosidad en el campo de la investigación cualitativa. Igualmente, pues recordamos que los referentes bibliográficos tienen que ser actualizados de los últimos años para darle mayor riqueza a este tipo de investigación. Ciertamente nos encontramos con un horizonte muy importante que es el tema central de esta investigación, que es la inteligencia artificial y los chatbots y el impacto en el mundo académico y pedagógico. Y cuando nosotros realizamos ello, pues encontramos una riqueza de este trabajo por su originalidad, por su impacto y por la viabilidad y por la coherencia general que se ha logrado a través de las observaciones que recomendamos en este ejercicio de trabajo interdisciplinar. Ciertamente aquí hay un diálogo muy permanente entre las tecnologías como los chatbots y la perspectiva pedagógica y la contextualización en la educación superior virtual. Ciertamente colocamos unas acciones de mejora que ayudarán a este proyecto a tener un crecimiento muy valioso e importante, porque sabemos que este proyecto representa una elección muy oportuna y necesaria para la educación actual, para los contextos propios que vivimos nosotros en el manejo de la inteligencia artificial y los retos pedagógicos contemporáneos que enfrenta esta educación superior. Ciertamente vemos esta propuesta sólida, aborda una temática pertinente, la educación virtual tiene un poder importantísimo, pero recordamos que es importante el espíritu de la mejora. Por eso un primer paso de invitación es entrar en diálogo con esta rúbrica, corregir el proyecto, reformular especialmente el proyecto, ajustarlo de acuerdo a las indicaciones, porque tiene un valor ponderado de 88.2% de 100 puntos, y esto da una riqueza muy importante.
concluimos que este proyecto queda de mejor valor cuando se asumen estas sugerencias de un equipo interdisciplinario de profesionales de alta calidad que han realizado una lectura muy pertinente, muy juiciosa, y con este proyecto especialmente queremos abrir unos caminos muy importantes para aportar a la educación virtual de este país en Colombia. Gracias al programa de formación de formadores por este espacio de aprendizaje, de evaluación de propuestas de investigación, con rigor, con pertinencia y que nos ayudan a tomar elementos muy importantes en el crecimiento formativo también como docentes. Gracias a todo el equipo que está reunido en este día y también al líder nacional del programa de formación de formadores, el ingeniero John Montes, por este espacio de reconocimiento de los autores y de aprendizajes.